primera de Juan, versículo a versículo. Por la misericordia del Señor, ya vamos, ¿cierto? En el estudio número 12, aproximadamente, vamos ya en el estudio número 12 de esta primera de Juan, verso a verso. Ya habiendo encontrado primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, vamos a proceder con la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una vez más, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Padre amado y bendito Señor, su palabra de vida ya ha sido leída. Amén. Y por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, te suplico, Señor, que nos hables, que nos des, Señor, la sabiduría y el entendimiento para comprender con claridad lo que tú quieras decirnos, Señor, a través de las Escrituras. Suplicamos al Señor que le dé sabiduría a cada oyente para entender lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios. Amén. Y una vez que entienda su significado, pueda mirar con asombro, pueda contemplar el amor de Dios que ha derramado sobre pecadores inmerecedores de una gracia tan hermosa como la gracia de Cristo. Por amor de tu nombre, Señor, te suplicamos todas estas cosas en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos viendo, según las Escrituras y según la palabra del Señor, estamos viendo verso a verso lo que es la primera de Juan, donde dentro de sus primeros capítulos la palabra del Señor nos ha mostrado qué es el mensaje del Evangelio y cómo este mensaje del Evangelio no cambia a través de los tiempos. Y usted puede decir, pero ¿por qué hay tantas iglesias evangélicas? ¿Por qué hay tantas personas que dicen predicar a Cristo? La palabra del Señor tiene una respuesta para aquellas cosas. Y es que toda doctrina que se aleje de lo dicho por los apóstoles y profetas debe ser rechazada. Aunque haya sido creída por tanta gente, la importancia de lo que dice Juan, lo que hemos oído desde el principio, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. ¿Por qué creerle al apóstol Juan? ¿Por qué creerle al apóstol Pedro? ¿Por qué creerle, cierto, a Santiago y a cada uno de los que escribieron fragmentos y capítulos de la Biblia? Les creemos a ellos porque el Señor, por su Espíritu Santo, les ha inspirado. Amén. Y el canon bíblico de los 66 libros ha quedado completo. Y así nadie puede añadir a estas palabras y nadie puede quitarlo. Entonces, como lo conversábamos hoy día con unos compañeros de trabajo, lo terrible de hoy en día, ¿sabe lo que es? Es que muy poca gente lee la Biblia. ¿Por qué hay tanta gente engañada y por qué hay tanta gente que se hace llamar cristiana y piensa cosas diversas? Es porque no se han dedicado a leer la Biblia. Pregúntele a aquellas personas si han leído la Biblia completa alguna vez. Muy pocos de ellos, de los que se dicen ser cristianos, la han leído completa en sus 66 libros. Por eso es importante tener una mirada bíblica de lo que cada doctrina y cada cosa que se aprueba verdaderamente, y debemos hacer una pregunta, verdaderamente se conforman las Escrituras. El apóstol Juan quiere dejar en claro quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los farsantes. No hay tampoco, según Juan, no hay un término medio. O está de un extremo o está del otro. O es un verdadero cristiano o es solamente un farsante y un charlatán. El apóstol Juan nos deja argumentos bíblicos para que usted pueda entender que la separación entre un verdadero y un falso cristiano es tan grande y tan abismal
así como lo son la luz de las tinieblas. Así es la separación que hay entre un verdadero y un farsante. A los farsantes, el apóstol Juan les llama anticristos, porque se colocan en el lugar de Cristo, hablando palabras que Cristo nunca ha dicho, afirmando cosas que Cristo nunca afirmó, ni los apóstoles, ni los profetas. Por lo cual todos aquellos que colocándose en el lugar de Cristo añaden cosas, se transforman en anticristos. Y eso los llevará a colocarse en contra del mismo Dios. Alguien que ama a Cristo, por ejemplo, según lo que dice Juan, no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Alguien que verdaderamente ha sido transformado por Cristo es alguien que va a amar la ley de Dios, es alguien que va a amar las cosas de Dios. Por eso mucha gente no viene al Evangelio. ¿Y por qué todo el mundo no viene al Evangelio? Porque es imposible que un ser humano, por su sola capacidad, pueda acercarse a Cristo. Por eso el apóstol Juan nos da a entender una claridad. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Un cristiano no se conoce por la ropa que usa. Un cristiano no se conoce porque vaya a una iglesia. Un cristiano se conoce porque tiene el Espíritu Santo. Una persona que dice ser cristiano y no tiene el Espíritu Santo no puede ser llamado cristiano. Y cuando hablo de tener al Espíritu Santo, no estoy hablando de hablar palabras enredadas que yo no entiendo, ni muchos entienden. Cuando estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando de saltar, ni gritar, ni hacer cosas ridículas. Cuando hablo del Espíritu Santo, estoy hablando de una transformación y un cambio en las personas. Porque aquellos que tienen al Espíritu Santo son guiados a la verdad. Aquellos que tienen al Espíritu Santo han vencido al pecado y el pecado ya no se enseñorea de ellos. Aquellos que viven para el Espíritu Santo y no se dejan gobernar por la carne son aquellos verdaderos hijos de Dios. Y aquellos verdaderos hijos de Dios, al tener el Espíritu Santo y al tener esa unción del Santo, ellos conocen quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Pues dice que la unción misma les da testimonio de estas cosas. Es importantísimo ir entendiendo. Ahora ya desde el capítulo 3 Juan nos va a empezar a decir y recalcar con mucha más claridad qué es lo que es ser un hijo de Dios. Por eso colocamos en la predicación, ¿cierto? ¿Somos todos hijos de Dios? Y eso, ¿cierto? Hace unos domingos atrás el hermano Claudio lo había reafirmado como una verdad bíblica. No son todos hijos de Dios. Amén. Todo ser humano no es hijo de Dios. Hay una diferencia entre la creación de Dios y un hijo de Dios. Hay una diferencia entre las personas que habitan en el mundo y los hijos de Dios. Y en primer lugar, cada uno de nosotros debe tener en claro lo que ser un hijo de Dios significa, y lo hemos visto anteriormente. Este capítulo 3, versículo 1, parte diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esta palabra en griego es la palabra que significa percibir. Y la raíz de esta palabra es un arcaísmo, es decir, una palabra antigua o una expresión antigua del judaico que quiere decir: asómbrense, perciban el amor de Dios. Al contemplar el amor de Dios, ¿queda usted asombrado? ¿O ha mirado el amor de Dios de manera tan superficial que no puede entender por qué Juan le está dando un énfasis tan grande al amor de Dios, diciendo: asómbrense, contemplen, perciban cuál amor nos ha dado el Padre? Citando, ¿cierto?, el Salmo, por eso es un arcaísmo judío cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Asómbrense de lo delicioso que es la comunión de los santos, de lo hermoso que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así también este texto es para que usted mire, esa palabra mirad, es para que usted coloque toda su, si podemos decirlo, toda su mirada en lo que quiere decir esto.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el amor que Dios te ha dado? ¿Alguna vez has quedado asombrado al contemplar el amor de Dios? Porque el amor de Dios no es como en el mundo. El mundo muchas veces, cuando se está en pareja, se le dice te amo. ¿A cuántas novias o pololas que han tenido en el mundo, o pololos que las jóvenes han tenido, le han dicho alguna vez te amo, y hasta el día de hoy no se ven? Cristo nos muestra un amor totalmente diferente al del mundo. El amor del mundo es de los labios hacia afuera, pero el amor de Dios es de hecho y en verdad. Amén. El amor del mundo se refleja en lo que el otro haga por mí, pero el amor de Dios no se refleja en lo que el otro haya hecho. Se refleja en un sentimiento que está dentro de él. Y ese sentimiento no queda solo ahí, sino que es llevado a una acción. Mientras el ser humano terrenal solamente mira el amor como una expresión sentimental o una sensación, Dios muestra un amor que es de verdad, que es un hecho, que es un acto. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas, cuando se casan o se comprometen, juran o prometen amar a la persona hasta el final. Pero ¿por qué hay tantas relaciones rotas? ¿Por qué hay tanta gente que se ha separado? ¿Por qué hay tantas personas que se siguen divorciando si han dicho que se amaban en un principio? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que el amor de Dios, dice, el amor de Dios nunca deja de ser. Pero el amor imperfecto humano, el amor motivado por el pecado, es algo que se termina. Porque recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad cayó en pecado. Y así cada ser viviente de esta tierra está en pecado. Por lo cual mira una distorsión acerca del amor. Muchas veces para referirse a esta palabra amor se utiliza un sinónimo, si lo podemos decir, me gustas. Pero me gustas, ¿qué es lo que significa? ¿No es acaso un símbolo de propiedad hacia la otra persona? Pero Cristo, cuando habla de amar, habla de lo que Él hace por las personas. En cambio, el amor humano es cómo esa persona me agrada a mí. Y cuando le deje de agradar, y cuando deje de encontrar bonita a esa persona, y cuando dejen de decirle palabras bonitas, ¿seguirá amando? Por eso queremos que usted fije su mirada no en el amor del mundo, sino en el amor de Dios. Porque el amor del mundo es pasajero, pero el amor de Dios permanece para siempre. Amén. El amor de Dios no se fuma como el agua entre los dedos. El amor de Dios es algo real y algo que permanece por la eternidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el amor que Dios ha tenido contigo? Contemplemos por un momento lo que Romanos capítulo 5, versículo 6 nos habla acerca del amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice así el Señor, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor hacia criaturas que no se lo merecen. En primer lugar, a estas criaturas que el Señor le ha mostrado su amor son impíos. ¿Y qué quiere decir un impío? Es una persona que no tiene la piedad, una persona que está en contra de la piedad. ¿Y qué es la piedad? Son las ordenanzas y mandamientos de Dios. Son el comportamiento que debe tener un verdadero hijo de Dios. Pero el Señor no murió por personas que se comportaban de buena manera.
si lo pudiéramos decir de esa manera. El Señor murió por impíos. Murió por personas que aun conociendo cómo se deben hacer las cosas, no las hacen. Por eso, el ejemplo muy claro de esto, murió por los impíos, ¿cierto? Lo dice este mismo versículo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Se fija la importancia y la gravedad del tema? Una persona no se atrevería a morir por un asesino. Una persona no se atrevería a morir para salvar a un violador. Una persona no se atrevería a poner su vida por alguien que le ha hecho daño. Una persona terrenal no se atrevería a morir por las diferentes personas que han hecho cosas malas, porque las personas están acostumbradas solamente a hacerle bien a aquellas personas que le han hecho bien. Por eso, humanamente hablando, la gente moriría por personas buenas, entre comillas, la gente moriría por personas que me han hecho algún favor, pero ¿quién osaría morir por alguien malo y que me ha causado daño? Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros haciéndole daño a Él murió por nosotros. Esto deja por el suelo lo que mucha gente que dice ser cristiana cree. Hay cristianos, entre comillas, que dicen, Dios me eligió a mí porque yo era una buena persona. Mentira. Todos somos pecadores. Si queremos creernos personas intachables y personas que no hemos hecho nada malo, si queremos creernos personas mejores que el resto, no. Absolutamente no. De nada difiere, ¿cierto?, un asesino de una persona que dice que yo no le he hecho mal a nadie. No. Todos hemos ofendido a Dios desde nuestro nacimiento hasta este preciso momento. Todos hemos ofendido a Dios. No pienses que eres mejor que un asesino. No pienses que eres mejor que un drogadicto. No pienses que eres mejor que una prostituta. No pienses que eres mejor que el peor y más vil pecador de esta tierra. No eres mejor que él. Todos merecemos la ira de Dios. Todos hemos ofendido a Dios. No mires el pecado como algo que solamente te molesta cuando te ofenden a ti. No. Miremos el pecado de acuerdo a lo que ofende a Dios. Y todo ser humano de esta tierra es merecedor del infierno porque merece el castigo por sus faltas y pecados. Por eso es importantísimo entender que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo no murió por los fuertes. Cristo no murió por las personas que de alguna manera con su capacidad podían servir a Cristo. Porque muchos dicen, soy una persona buena, ayudo a mucha gente, eso me hace un cristiano, eso me hace una persona con la capacidad de acercarme a Cristo. Pero eso es totalmente alejado de la realidad. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo, murió por los que le ofendían. Murió por aquellos que le han causado daño. Murió por aquellos que le han faltado el respeto. Murió por aquellos que le han estado ofendiendo desde su nacimiento hasta su muerte, muchos de ellos. Luego dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tampoco quieras decir, Cristo vio en el futuro que yo dejaría el pecado y me acercaría a Él. No. Cristo no murió por lo que íbamos a hacer. Cristo murió por lo que éramos. ¿Puedes ver que Cristo te ha cambiado? ¿Puedes ver que Cristo te ha transformado y tu personalidad difiere y es muy distinta a lo que eras tú antes de estar en Cristo? Pero Cristo no murió por lo que tú ibas a hacer. Cristo no murió por lo bueno que eres. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos personas que le ofendían. Recordemos nuestra miseria, cuando vivíamos sin Cristo.
Recordemos nuestra carencia espiritual, que era escondida detrás de un deseo de pecado. Deshonramos el nombre de Dios, haciendo por naturaleza lo que para nosotros parecía normal y algo cotidiano. Se fija, hermano, que muchas personas le fallan al Señor diariamente y no saben lo que esto significa. Muchas personas le están fallando al Señor diariamente y no reconocen y lo ven como algo tan normal. Por eso, hermano y hermana en el Señor no vendrá a juzgarte a ti y a mí por las cosas que nosotros pensemos que pueden ser pecados o no lo son, sino que Cristo vendrá a juzgarnos de acuerdo a lo que Él ha establecido como pecado, de acuerdo a lo que Él ha establecido como falta. Por eso es importante que cuando contemplemos esto, que cuando el apóstol Pablo dijo que Cristo murió por los impíos, que Cristo murió cuando aún éramos pecadores, Él estaba recordándose a sí mismo, de acuerdo a lo que dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Es muy importante comprender esto. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Se fija que si usted lee el contexto de esto, Pablo está hablando del ministerio que el Señor le dio, pero con esto él no quiere agrandarse y decir, el Señor me eligió porque yo era la mejor persona. No, dijo, Cristo murió por mí, que yo antes era un blasfemo. O sea, ofendía a Dios, difamaba a Dios por medio, ¿cierto?, de mi vida, perseguía a la iglesia. Si usted lee acerca del apóstol Pablo, se dará cuenta que él era una persona capaz de torturar a un cristiano para que dejara de serlo. Si verdaderamente quieres vivir, le podría decir, niega a Cristo y te voy a soltar y te vas a alejar de esta tortura. Él perseguía a la iglesia de Cristo, mataba. Recuerde que él, cuando mataron a Esteban, él consentía en su muerte. Por eso se toma de una manera tan vívida lo que dice el libro de Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por lo que íbamos a hacer. Cristo no murió por lo mejor que éramos. Cristo murió cuando nosotros aún éramos pecadores, cuando aún le deshonrábamos. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Veamos un ejemplo de esto. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1. Mire, escuche bien. ¿Por qué muere Cristo? Cristo no muere y no da su vida por personas buenas, sino por lo peor, hermano. Contemplemos nuestra miseria y démonos cuenta qué clase de personas éramos antes de venir a Cristo. No creamos que éramos las mejores personas, porque Dios no opina eso de nosotros. Dice 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó, ¿qué cosa? Altares a Baal, hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y miren lo que hizo. Y pasó a su hijo por el fuego. Es decir, sacrificó a su hijo tirándolo al fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero, es decir, gente que contacta a los muertos,
e instruyó a encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando a ira. Y puso una imagen de acera que había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en la casa de Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Verso 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Cómo era esta persona? La peor. Usted puede leer esto y lo puede leer en su casa y se va a dar cuenta. Si no lee la Biblia completa, usted va a leer este párrafo y va a decir: es una persona perdida, es una persona que merece el infierno. Porque así somos nosotros. Cuando vemos a alguien más malo que nosotros, decimos: no, ese merece el infierno, ese merece lo peor. Pero no nos damos cuenta de que no hay diferencia entre el peor y más vil pecador de este mundo, como hoy en día se puede ver un violador, una persona tan horrenda para la humanidad, una persona que es tan chocante para nosotros, ¿cierto? Como alguien tan despreciable. Pero lo que hemos ofendido a Dios no nos deja lejos de esa persona. Cuando Dios nos mira, Él nos mira tal como pecadores, tal como somos. Él nos mira y no hace una diferencia entre Él y nosotros. Pero nosotros, como creemos tener una justicia propia, ¿cómo nos miramos? Oh, eso es lo peor, deberían matarlo. ¿Cierto? Deberían matarlo. Eso, a veces ese sentimiento viene, deberían hacerle lo peor. ¿Y qué merecemos nosotros? Si la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Y qué es lo que merece cada pecador de esta tierra? ¿No es acaso lo mismo? Si lee a David, se va a dar cuenta que David le era más fácil juzgar el pecado ajeno que juzgar su propio pecado, hasta que Dios mismo lo confrontó con él. Manasés tiró a su hijo al fuego, en la casa del Señor levantó un ídolo, imagínense, levantó un ídolo en la casa del Señor, una blasfemia. ¿Qué otra cosa hizo? Indujo a todo el pueblo que se fuera detrás de los ídolos. Si uno leyera hasta aquí, diría: este hombre merece el infierno, este hombre no tiene perdón de Dios. Pero veamos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Segunda de Crónicas 33, versículo 11, dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia de Dios de sus padres. Y mira lo que dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y si lee usted el contexto completo, se va a dar cuenta que un hombre que se volvió al Señor. ¿Y sabe lo que sucedió al final? Manasés se vuelve al Señor y todo el pueblo no se vuelve al Señor. Entonces una persona, si nosotros nos quedamos solamente con un caso de la vida de un hombre, podríamos juzgarlo por eso y mandarlo al infierno inmediatamente. Pero Cristo no murió por lo que éramos o por lo que íbamos a hacer, ¿cierto? No murió por el estado que tenemos ahora, ¿cierto? De habernos alejado del pecado. No, Cristo murió cuando éramos lo peor, hermano. Cuando éramos lo más despreciable delante de los ojos de Dios. Cuando lo único que merecíamos era la muerte. Porque no creamos que una persona es que yo nunca le he hecho mal a nadie, nunca le he hecho daño a nadie. Le hemos hecho daño al Señor toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Ninguno de nosotros puede decir que conoce todos los mandamientos que están en la Biblia y que los lleva a cabo a lo largo de toda su vida. Recuerde lo que dice la Biblia: si usted ofende en un punto la ley, se hace culpable de todo. Entonces, ¿quién de nosotros puede ser salvo? Por eso, no miremos a una prostituta como lo peor. Eso éramos nosotros.
comparado, ¿cierto?, con el pecado de ellos y el pecado de nosotros no hay diferencia. No miremos un violador como lo peor, aunque sí es lo peor si lo vemos, pero nosotros no diferimos de ellos. No diferimos, ¿cierto?, de la gente que muchas veces, ¿cierto?, le roba a los demás o le hace daño a los demás. No somos diferentes a ellos. Cristo murió cuando nosotros éramos así también. Y quizás uno, como ya, ¿cierto?, es un ser caído, porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, a ellos se les afectó su discernimiento del bien y del mal. Entonces, muchas veces nosotros vemos el bien de una determinada manera. Y otra persona se fija y usted conversa, lo ve de otra manera. Y otra persona lo ve de otra manera, pero en realidad el que le coloca, ¿cierto?, las cartas sobre la mesa y el que coloca los puntos es Dios. Entonces no debemos nosotros juzgar lo que es lo bueno y lo malo, lo que es bueno y malo para Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Por eso es importante entender. Miremos, como estamos, ¿cierto?, estudiando 1 Juan capítulo 3, verso 1, miremos cuál amor nos ha dado el Padre. Contemplemos el amor que el Señor nos ha tenido. El Señor nos ha tenido un amor tan grande, nos ha perdonado tanto, hermano, y nos sigue perdonando hasta el día de hoy. ¿Puede usted contemplar el amor de Dios? Si le hemos ofendido toda nuestra vida, no sé si a usted alguna vez en su vida le han ofendido, ¿cómo se ha sentido hacia esa persona? No hemos sentido ganas de abrazarlo, ¿cierto? No hemos sentido ganas de conversar con ellos y estar en buena. No, hemos sentido lo peor. No sé si ha sentido eso alguna vez, ese rechazo hacia una persona. Piense que eso mismo el Señor lo tenía para con nosotros. Pero aún en ese estado en el que estábamos en enemistad contra el Señor, por su amor, nos ha dado algo que usted y yo ni merecíamos. Ninguno de nosotros merece la salvación. Y eso lo debemos entender solo por la palabra del Señor. Mire cómo vemos las cosas como seres humanos. Lucas capítulo 7, verso 37. Lucas 7, 37. Muchas veces, hermano, olvidamos de dónde el Señor nos rescató. ¿Sabe que hay tanto, usted se va a topar con tantos cristianos, aún con nosotros mismos, que usted va a conversar con ellos y se creen las mejores personas y olvidan lo que fueron, hermano? No olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Nunca nos olvidemos, porque a veces cuando nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, somos fáciles para apuntar a toda la gente. Mire lo que dice el libro de Lucas, que nos muestra cómo un religioso actúa de esa manera. Lucas capítulo 7, versículo 37, dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el verso 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del alfarero, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estaba detrás de él, a sus pies llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. En uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Dejemos hasta ahí, ¿cierto? Piensa esto, se fija cómo somos fáciles como un fariseo. Mira, si él se diera cuenta qué clase de persona es. Por eso aquí el Señor nos dice
que Él a los que le perdona poco, lo ama poco. No, está hablándole a las personas. ¿Ustedes creen que porque yo les perdoné para lo que ustedes creen que es poco, por eso me están amando poco? Porque dicen, oh, esta persona estaba así porque ella estaba consciente de lo que le ha fallado al Señor. Pero una persona que cree en su pensamiento que le ha fallado poco al Señor, no se entrega al Señor de la misma manera, se entrega como alguien religioso nomás, como alguien de una manera externa que ve las cosas. Pero esto no debe ser así con nosotros, hermanos. No olvidemos que hemos ofendido al Señor desde nuestro nacimiento hasta este mismo día. Hemos seguido ofendiendo al Señor. Y Él nos ha amado y Él ha muerto, no por lo que seremos, sino por lo que éramos. Por lo que éramos. Una podrida llaga. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se fijan? ¿Acaso nosotros ya estábamos reconciliados con Dios siempre? No. Dios tuvo que reconciliar por Cristo nuestros pecados. Cristo debió cargar la culpa que merecíamos. Si usted a veces puede ver en una película o lo que ha leído acerca de Cristo, ¿cuánto tuvo que sufrir Él y pagar Él? ¿Fue harto o poco? Piense eso. Eso es lo que merecía usted y eso es lo que merecía yo. Y usted puede decir, pero es que yo no era una mala persona, pero merecía eso. Ser abandonado por Dios. Eso es lo que merecíamos. Porque Cristo, no, el dolor más grande que Él recibió no es lo que le pegaron, o lo que le hicieron, o lo que sus amigos le hicieron. ¿Sabe cuál fue el castigo más grande que Cristo recibió? Cuando estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque muchos cristianos en la antigüedad murieron crucificados, muchos. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Cuando uno muere en Cristo, y aún en esos momentos de agonía, uno siente un descanso en Cristo. Pero ¿sabe lo que merece el impío y el pecador? El abandono total de Cristo. Y eso es lo que tuvo que pagar Cristo por nosotros, porque nosotros merecíamos ser abandonados por Dios. Yo creo que nos puede abandonar nuestra familia, nos pueden abandonar las personas que más nos aman, pero si nos abandona Dios, muchas personas llegan a quitarse la vida porque no tienen en qué aferrarse, no tienen en qué confiar, hermano. Por eso es importante. Fijemos, como dice, ¿cierto? 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Miremos cuál amor nos ha dado el Padre. Fijemos nuestros ojos en el amor incomparable que Dios, el Padre, ha tenido para con nosotros. No olvidemos de dónde el Señor nos sacó, ni olvidemos qué clase de persona éramos y cómo Cristo murió por lo que éramos y no por lo que somos actualmente. Es un amor dado por el Padre. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No sé si usted al leer esto, ahora entendiendo, puede comprender con qué énfasis lo dice Juan. Con qué énfasis lo puede decir el apóstol Juan con propiedad. Miren, contemplen lo que el Padre ha hecho por nosotros. Contemplen el amor del Padre, que no se compara al amor de nadie sobre esta tierra, porque el amor de aquí, del mundo, está acostumbrado a dárselo a personas que, entre comillas, para nosotros se lo merecen. Pero ¿quién le daría amor a las personas que nos han hecho daño? ¿Quién le daría amor a las personas que verdaderamente nos han hecho mal a nuestra vida? Y cuando hablo de amor, hablo de un acto bueno, de hacer algo por la persona, no de una sensación solamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. San Juan capítulo 8, verso 42. Este es un amor que nos ha dado el Padre. San Juan capítulo 8, versículo 42. Dice así el Señor Jesús. San Juan 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino
el que me envió. ¿Se fija que en primera instancia el que nos da este amor es el Padre? Porque el Padre envía ¿a quién? Al Hijo de Dios. El Padre envía a Jesucristo. El Padre no envía cualquier cosa, el Padre envía lo que más ama para rescatar a aquella persona que le ha ofendido desde toda su existencia. ¿Usted entregaría lo que más ama para salvar al que menos se lo merece? Creo que eso para nosotros sería algo ilógico viéndolo y considerándolo desde una perspectiva humana. Pero el amor de Dios tiene un alcance tan grande, hermano. Tiene un alcance tan inmenso que usted y yo no lo podemos comprender. Por eso hablamos de un amor incomparable que el Padre ha tenido para con sus hijos. Un amor de Dios tan grande. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Por eso entendemos así el amor de Dios. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerde que la palabra propiciación, ¿qué es lo que significa? Cubrir. Aquí Cristo murió para cubrir nuestras falencias, para cubrir nuestro pecado, y dice, en esto consiste el amor de Dios, no que nosotros le hayamos amado a Él, como mucha gente hoy día predica y dice que el Señor nos escogió a nosotros porque éramos las mejores personas, porque éramos dentro de lo que se salva, éramos lo mejor que habíamos. No, éramos igual que los demás, merecíamos lo mismo que las demás personas que se van a ir al infierno, merecíamos lo mismo que las personas que van al lago de fuego se merecen. Cada uno de nosotros es así. No miremos a las demás personas como diferentes de nosotros. Merecíamos lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Él nos amó y entregó a su Hijo para que sus faltas y mis faltas sean cubiertas y nuestros pecados sean, cierto, perdonados. Porque la culpa tiene que ir a algún lugar. No sirve cuando uno dice, te perdono, o no sirve para el Señor, no sirve decir, yo les perdono a toda la gente, le perdono. No, yo tengo que pagar por eso. Tengo que pagar un precio y no voy a poder enviar un ángel, no voy a poder enviar a alguien externo, me tengo que enviar lo que más amo. Tiene que venir Dios mismo. Porque un pecado infinito solamente puede ser pagado por alguien infinito. Por eso la sangre de Cristo tiene un valor tan importante y tan grande. La sangre de ningún ser humano podía ser suficiente, hermano. Porque debía pagar a aquel que tiene un valor incalculable. El valor más grande es el del Hijo de Dios, quien se entregó para que nuestros pecados fueran cubiertos y pagada nuestra culpa. Recuerde que cuando Cristo nos ha perdonado, no perdonó nuestros pecados del pasado. Ha perdonado los del presente y los del futuro. Porque mucha gente dice, usted se bautiza y desde ahí no tiene que pecar nunca más y ahí usted va a ser salvo. Imposible, hermano, todos hemos pecado. ¿Qué dice Juan? Todos hemos ofendido muchas veces. Santiago, perdón, dice, todos hemos ofendido muchas veces. ¿Qué dice Juan? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso. Si bien no nos hemos entregado al pecado, sí pecamos siempre. Por eso no miremos, por eso el cristianismo alejado del Señor se transforma en una religión, porque la religión, ¿qué es lo que mira? Yo no soy un borracho, no tomo, no voy a disco, no hago esto, no hago esto otro. Pero eso es ser un religioso. ¿Es fijo? No estoy diciendo que hay que irse al mundo, estoy diciendo que esas cosas no son suficientes para decir que con eso yo iré al cielo. No, si usted y yo vamos al cielo, ¿sabe por qué? Es solo por la justicia de Cristo. Ahí está nuestra justicia completa en Cristo. Y si no estamos en el mundo ahora y si no nos volcamos a las cosas de este mundo, es porque Él está en nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera. Y si tenemos algún fruto, alguna obra, es lo que Cristo está haciendo en mí, no lo que nosotros estamos haciendo con nosotros mismos. Esa es la importancia de entender la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios va a tener fruto. Va a tener fruto, ¿por qué? Porque Cristo está en él. Porque Cristo está en ella. Pero una persona que no es hijo de Dios va a vivir así,
como un pajarito, no está ofendiendo al Señor, está faltándole y como que no siente nada, no le importa, no siente nada, ni nada que en su mente le refriegue nada, porque no tiene Cristo, no tiene el Espíritu Santo morando en su vida. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor: con gozo, dice Colosenses capítulo 1, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted no se hace apto, yo no me hago apto. Es el Padre que nos ha hecho aptos por medio de Cristo. Y mucha gente cree que el Evangelio es una cosa, usted tiene que cumplir esto, y ahí usted va a ser salvo. ¿Y qué es lo que provocan en la gente? Los verdaderos cristianos saben lo que provoca: una angustia. Porque ve, ¿cierto? Y entre más conoce a Cristo, se va encontrando que muchas veces ofendemos a las personas con lo que hablamos, muchas veces, ¿cierto? Nuestra mirada ofende, o muchas veces, ¿cierto? Dentro de nuestra mente hay pensamiento y cosas. Y eso, ¿cierto?, lleva a las personas que no sienten el perdón de Cristo a sentirse de una manera, pero deplorable, hermano. Y no tener descanso para su alma. Un religioso no tiene descanso para su alma. Pero aquellos cristianos llegan a esa misma instancia de sentirse deplorable, pero ¿sabe dónde descansamos? En la cruz. ¿Sabe dónde descansamos? En la cruz de Cristo. Porque esa cruz no es un palito que usted anda cargando aquí. La cruz es lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ese es el valor que me permitirá llegar al cielo. Lo que Él hizo por mí y lo que Él hizo por usted. ¿Y quién nos hizo aptos? El Padre. El Padre nos hizo aptos para llegar al cielo. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No ignore la palabra gracia y paz. Gracia es un favor no merecido. La paz no es algo que usted consigue. La paz es algo que le dan. El Señor es quien nos da, dice, por eso dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le da esa paz y quién le da esa gracia gratuitamente? Es el Padre, es Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios, el cual es Dios. Él es el único que nos da. Por eso decimos que el valor que tiene Cristo es incalculable. Miremos y contemplemos el amor que Cristo ha tenido para con nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué el Señor elige a estas personas que no merecen nada? ¿Por qué el Señor elige a estas personas que están en la miseria misma? ¿Por qué el Señor elige a estas personas inmerecedoras del cielo? Y dice así la Escritura: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y aquí está lo que mueve a Dios: según el puro afecto de su voluntad. No es un amor impuesto por algo que usted y yo hacemos. Es un amor que nace de Dios. Nace del mismo corazón de Dios, salvar a los miserables e indignos pecadores. Nace del puro afecto de su voluntad. Si alguna persona quiere indagar y buscar por qué el Señor nos eligió, porque Él quiere y por su amor. Y hay quien conoce la mente del Señor. Conformémonos con que su amor ha sido tan grande. Y miremos, contemplemos el amor que el Padre ha tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Volvamos a primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Asómbrense
Mirad, dice el verso 1, asómbrense cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa? Para que seamos llamados hijos de Dios. Vivimos en un mundo donde muchos se creen hijos de Dios, tanto de nacimiento o por su voluntad humana. Pero ese sentido humanista, es decir, mirar las cosas desde una perspectiva humana, desde una perspectiva humana, ¿cierto? Si usted le pregunta a la gente común, ¿usted se siente un hijo de Dios? Ellos dicen, sí, yo soy un hijo de Dios. Y lo dicen de una manera, ¿cierto?, tan seguros. Por eso se ha preguntado mucha gente, ¿somos todos hijos de Dios? Hay gente que se siente tan hijo de Dios. Pero ese es un sentido humanista, una perspectiva humanista de ver las cosas, lo que nos hace olvidar la verdadera relevancia de que seamos llamados hijos de Dios. Piensan que ser hijo de Dios es como cualquier cosa. Pero debe usted y yo entender que somos inmerecedores, somos indignos de tanto amor. No hay nada bueno que Dios pudo haber visto en nosotros. Y cuando Él debía sentir vergüenza de nosotros, por nuestra condición. ¿Sabe lo que debía sentir Cristo? Vergüenza por nosotros. ¿Sabe lo que debía sentir el Padre por nosotros? Vergüenza. ¿Y usted cree que Cristo siente vergüenza de lo que fuimos? Veamos lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Usted cree por qué se llama Satanás? Satanás significa acusador. Y que Satanás sea llamado acusador, eso significa, ¿cierto?, que él va donde el Señor y le dice, mira lo que tu hijo está haciendo. Mira lo que está haciendo. Mira lo que hizo este día, mira lo que tal día hizo, mira lo que era. Como queriendo decirle al Señor, siente vergüenza por este que tú dices que es tu hijo. Pero mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿No siente alegría que el Señor no sienta vergüenza por nosotros? Porque Él sí debería sentir vergüenza de nosotros. Como cualquier padre sentiría vergüenza si pillan a su hijo robando por ahí. ¿Usted cree que un padre normal, con sus 5 dedos de frente, pillan a su hijo robando, no le va a dar vergüenza? Si pillan haciendo a su hijo cosas que no debe, ¿no le va a dar vergüenza? ¿Pero qué dice? Pero el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesucristo podría avergonzarse de llamarnos hermanos, pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él es el que santifica. Recuerde, santificarse significa hacer santo algo que no lo es, pero es Cristo quien nos santifica. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica. ¿Pero quién es el que murió? Cristo. Y no solo murió, sino que también resucitó. Entonces nuestra esperanza y nuestra confianza no está en lo que podamos hacer mañana, en lo que va a pasar pasado, no. Está en Cristo. Por eso tenemos una seguridad y lo que debemos aprender por medio de la primera de Juan, de tener una verdadera seguridad de la salvación. Que no está fundamentada en hombres, que no está fundamentada en lo que el diablo puede hacer o lo que lo porvenir pueda colocar en nuestras vidas, sino que está plenamente en lo que Dios, en su infinito amor, nos ha dado. Una gracia y una paz que es eterna. Porque la salvación no es algo que un día lo tiene y el otro día no. O ha sido salvado o no lo ha sido. Pero necesita usted y yo saber si verdaderamente hemos sido salvados por Cristo, si verdaderamente somos hijos de Dios. Dios ha elaborado todo un plan para santificarnos y así darnos una dignidad que no teníamos ni merecíamos. La ira de Dios es tan grande, hermano, que si usted y yo nos presentáramos ante Dios sin Jesucristo, moriríamos en el instante. Y no porque el Señor nos haga algo, sino que nosotros al estar
dentro de su presencia, al estar dentro de su radio de alcance, nosotros pereceríamos inmediatamente. Lea el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que es un terror tremendo que invade a las personas que están ante la presencia de Dios. Pero, ¿sabe por qué usted y yo podemos permanecer aquí de pie, orando al Señor, escuchando su palabra y no morir en el intento? Porque el Padre nos mira a través de ¿quién? De Cristo. La única, por eso usted, cuando oremos, hermano, muchas veces nos olvidamos y decimos, Señor, dame esto, Señor, yo necesito esto. Olvidamos la primera parte, que es decir, Señor, si yo puedo estar clamando hoy en día a ti, es solo por tu Hijo amado, Jesucristo. Si yo puedo estar clamando a ti, Señor, en este momento, es solo por lo que tu Hijo amado ha hecho por mí. Porque si no fuera por Cristo, sería imposible que yo pudiera elevar una palabra a Dios. Sería imposible que yo pudiera decirle a Dios Padre. Sería imposible. Porque hay una ira. Recuerde, ¿por qué habla de adopción la Biblia? ¿Por qué habla de que somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados? ¿De quién éramos hijos al principio? La palabra explícita dice que éramos hijos del diablo. Por eso, todo aquel que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Del diablo. No hay un término medio que alguien diga que yo soy agnóstico y no creo en el diablo ni en Dios. Es un hijo del diablo. Es así de simple. Todo aquel que no ha sido adoptado en la familia por medio de Jesucristo, en la familia de Dios, es un hijo del diablo. Si se fija cómo el diablo muchas veces nos quiere quitar la mirada o nuestro entendimiento superficial, creemos que la iglesia del diablo es donde andan con cacho, donde tienen el 666, una estrella 5 puntas, y decimos, ¡oye, ahí está el diablo! Pero hermano, no es algo tan superficial como eso. Todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo, es así de simple. Pero el diablo a veces nos distrae, ¿cierto?, con cosas y creemos que esos son los diabólicos, pero todo el que no está bajo el Espíritu de Dios está bajo el Espíritu del diablo. Todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un término medio. Por eso es importante entender si somos hijos de Dios. En primer lugar, debemos entender que para que Dios salve a personas pecadoras, ideó un plan en la eternidad tan perfecto, tan perfectamente elaborado. Porque como le dije, no podemos presentarnos así y que el Señor yo los perdono y vengan conmigo ahora. No se puede eso. Porque debemos ser santificados. Recuerde que Dios es santo. Y para estar en su presencia debemos ser santos como Él. Si lee al apóstol Pablo, ¿cómo le dice a los hermanos? Santo. Se fija que la iglesia católica canoniza a personas y le dice el santo tanto, pero a las demás personas no le dice santo. ¿Y eso qué quiere decir? Según su tradición, al final los santos son los únicos que van a ir al cielo, porque esos son los que pueden estar en la presencia del Señor. Son los únicos que están aptos, según la Iglesia Católica. Pero recuerde, cada persona que va a ir al cielo debe ser santo. Pero colocan ellos los santos como gente que es imposible llegar a esa instancia. Están queriéndole transmitir un mensaje a la gente que es imposible ser salvo, porque la única manera de llegar al cielo es ser santo. Es ser santo, y el Señor nos dice, sean santos como tal persona, sean santos como yo soy santo. Miramos eso y alguien terrenal podrá decir, pero eso es fácil. Pero alguien que ha estado entendiendo las cosas del Señor, ha estado leyendo la Biblia, se da cuenta que eso es imposible. Pero a través de Cristo es posible. Por eso el Señor dice, lo que para vosotros es imposible, para mí es posible. Por eso algunas personas se preguntan y dicen, oiga, ¿y los mapuches que vivieron aquí nunca conocieron a Cristo? ¿Fueron salvos? Es imposible, hermano. Es imposible que alguien sea salvo fuera de Cristo. Es así de duro, hermano. Gente que cree en el libre albedrío y dice que el Señor le da la oportunidad a todo el mundo. ¿Y qué pasó con la gente que nunca tuvo una Biblia? No fue salvo, hermano. Porque nadie puede ser salvo. Si usted ve la gravedad, hay gente que dice, ya, pero el Señor le dio una conciencia a la gente, lo bueno y lo malo. Todos tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo, ¿y qué hacemos? Lo malo. Y esas mismas cosas nos van a condenar al infierno. Una persona no puede tener una Biblia, pero sí tiene su conciencia. Pero no hay ninguna persona que por su conciencia ha podido ser salva. La conciencia lo único que ha hecho es condenarnos y decirnos lo que está haciendo está mal. Entonces, por eso, hermano,
Por eso Cristo, es tan importante lo que dice en San Juan capítulo 14. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de ser salvo es a través de Cristo. No hay otra manera. Él es el camino. Él es la puerta. Él es el acceso al cielo. Si no entramos por Cristo, es imposible. Y usted puede decir, pero en el Antiguo Testamento no estaba Cristo, pero sí estaba el Cordero y el Mesías en lo que ellos debían creer. Por eso los de la antigüedad creían en el que había de venir. Nosotros creemos en el que vino. Y todo aquel que no cree en el que había de venir y en el que vino, es imposible que sea salvo. Es imposible. Porque Cristo es el único que nos reconcilia con el Padre. Es el único. Y eso es lo que usted y yo debe tener claro. Entonces, el plan, por eso es que la Biblia habla de una predestinación antes de la fundación del mundo. Porque el Señor estaba consciente. Cuando Él fue a la cruz, si usted lee atentamente Isaías 53, se va a dar cuenta que cuando Él va a la cruz, Él va por un fruto de su aflicción. Porque Él dice que mira el fruto de su aflicción y Él queda satisfecho porque Él sabe por qué murió. Él sabe por qué murió. Y no que alguno se le quedó afuera. No, el Señor dice, los que me diste, Padre, yo no perdí ninguno. El único que se perdió es el hijo de perdición. Y si alguna persona se pierde, si alguna persona se va al infierno, no va a ser por causa del Señor. Va a ser por causa de su conciencia, va a ser por causa de sus actos. Por eso no hay injusticia en Dios. Él cumple la justicia. Él paga por los que son salvos. Y Él le da su castigo merecido a los que ignoran su palabra, a los que se alejan de las cosas del Señor, a los que hacen mal, porque su propia conciencia los condena. Su propia conciencia los condena. Entonces este plan que el Señor ha hecho para salvar a la gente es tan elaborado, se ha dado, ¿cierto?, en la eternidad. En primer lugar, el Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo, armó este plan en la eternidad y envió a lo que más ama. Hablándolo en grandes rasgos, Dios Padre, si lo podemos decir, y de este plan para salvar a los que Él ama desde antes de la fundación del mundo, y para hacerlo, en este plan, envía lo que más ama. Como dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cierto? Si una persona lo lee no lo va a entender, pero que lo haya dado, uno entiende a qué se refiere eso. Lo dio en sacrificio, lo dio para cubrir nuestros pecados y lo tuvo que abandonar en la cruz. A lo que más ama tuvo que abandonarlo en la cruz. Ser abandonado por Dios es el castigo más grande. El lago de fuego no se caracteriza por quemarse en una llama y que eso sea doloroso. ¿Sabe cuál es lo más doloroso? Que el Señor no está ahí para ayudar. Porque cualquier persona de este mundo, no sé si ha pasado en algún momento, hay un terremoto que dice, ¡ay, Dios mío! Gritan y se sienten confiados porque pueden seguir clamando al Señor. Pero en el lugar de condenación, ¿quién podrá hacerlo? Si ya Dios no lo va a escuchar. Ni siquiera hay una providencia, una gracia común. Porque recuerda, hay gracia común y hay gracia selectiva que hace Dios. La gracia común el Señor le da vida, salud, le da, ¿cierto?, dentro de su providencia, alimento a la gente, le da abrigo, le ayuda, ¿cierto?, que quizás no venga un terremoto y no se le caiga la casa. Eso es misericordia del Señor, que el Señor extiende en su gracia común, en su providencia común. Pero eso no existe en el infierno, eso no existe en el lugar de condenación. Por eso hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Hay gente que se va a ir con el Señor y hay gente que se va a quedar. Hay gente que va a ir al cielo y hay gente que va a ir al infierno. Pero Dios siempre será justo en todo lo que hace. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice con respecto al plan que ha ideado el Padre. Dice Efesios capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3, dice así la palabra del Señor, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos, sin mancha, delante de Él. ¿Se fija cómo son? ¿Cómo nos mira el Señor? Santos y sin mancha, delante de Él. Pero eso no nos abre, como algunos han dicho, hermano, si usted predica eso, la gente se irá al mundo. ¿Sabe quién se va a ir al mundo? Los que no son cristianos. Si alguien que es cristiano no puede irse al mundo. La palabra lo dice, no puede volver atrás, no se puede. Pudiera fallar, pudiera cierto faltar, pero siempre va a estar en Cristo. Siempre. Pero una persona que no es cristiana se le va a decir y va a correr al mundo, y va incluso a ensuciar el buen nombre de Cristo. Pero alguien que le ama no se va a mostrar así con su Padre que le ha dado tanto. No va a ser tan ingrato con aquel que le ha dado de su amor. Por eso dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, o sea, destinado de antes, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto, ¿en quién? En el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso hablamos, ¿cierto? Recuerden las bienaventuranzas. Somos pobres de espíritu. Todo aquel que se acerca en Cristo es un miserable, es un mendigo del alma. Pero ese mendigo, por el puro afecto de la voluntad del Padre, por la voluntad de Dios mismo, le da de las riquezas de su gracia. A alguien que solamente mendigaba su amor. El Señor le da algo que no merece, Él no está obligado a dar nada, pero a Él extiende las riquezas de su gracia, habiéndonos predestinado en Cristo, en Cristo. En segundo lugar, el Hijo de Dios, dentro de este plan de salvación, se entrega en obediencia y carga con nuestra culpa, paga con la muerte y el abandono de su Padre nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Este es un caso real, hermano, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero alguien que no entiende el Evangelio, no entiende esto, la realidad de esto. Es fácil decir, yo soy un hijo de Dios, dicen, pero no encuentran ni un sentido ni un valor a eso. Pero aquellos que verdaderamente saben de dónde el Señor los ha sacado, aquellos que verdaderamente conocen lo que Cristo ha hecho por ellos, se entregan a Cristo y miran y contemplan ese amor incomparable. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Cristo tuvo que humillarse a sí mismo. Que Él viniera aquí, hermano, y le pegaran y hicieran todas esas cosas. Es Dios, hermano. Jesucristo es Dios. Jesucristo no era cualquiera, es Dios. Y que le hicieran todas esas cosas. Es una humillación tremenda. Que seres tan, si lo podemos decir, tan despreciables y miserables, y gente que se ha alejado tanto del Señor, y gente que merece el mismo infierno y el castigo de Dios. Gente que no merecíamos eso, hermano. Extendieran su mano para pegarle al Señor. ¿No cree que es una humillación grande eso? Pero Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Recuerde, cruz, no se la imagine como un palito. Cruz significa sufrimiento. Él se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte en el sufrimiento más grande. Ser colgado como un malhechor. Ser colgado en la cruz como una persona que nunca hizo mal. El Señor nunca hizo mal, pero cargó nuestro mal. Cargó nuestro mal. Él nos transfiere su santidad y nosotros le transferimos nuestras faltas y pecados. Nosotros somos salvos. Cristo padece en la cruz el abandono del mismo Padre. Isaías 53:10. Por eso muchos no entienden el Evangelio, lo ven de una manera superficial y creen que Cristo le pegaron los romanos, o que esto fue como algo que los romanos le hicieron y le pegaron, y la gente dice, ¿por qué los romanos hicieron eso? Pero piense que esto es algo mucho más grande que los romanos le estén pegando. Era el Padre azotando a su Hijo,
Era el padre castigando con lo más grande, con el castigo más grande a su hijo amado. Isaías 53, versículo 10 dice, con todo esto, los romanos dicen, los judíos, los fariseos, no, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién lo quiso quebrantarlo? ¿Quién lo sujetó al padecimiento? Sujetar al padecimiento, ¿cierto? De manera simple, imagínese, están castigando a alguien y usted lo coloca ahí para que lo sigan castigando. Cristo no se lo está haciendo a una persona que se merece eso, se lo está haciendo a su Hijo, que carga con el pecado de la humanidad. Él nunca pecó, nunca hizo nada, pero Él recibió nuestro castigo, para que nosotros fuésemos salvos y sin mancha delante de Él. En tercer lugar, en este plan de salvación, el Espíritu Santo nos llama a su debido tiempo, nos da vida, nos capacita con fe, con santificación y con glorificación. Mucha gente hoy en día predica un evangelio tan superficial que dice, tú viniste a Cristo, tú te bautizaste, tú hiciste esto, tú hiciste esto otro, y ¿sabes lo que dicen? Ahora lo que necesitas es recibir el Espíritu Santo. ¿Se fija qué ilógico es? Si tan solamente uno leyera bien la Biblia, leyera lo que Gálatas capítulo 5 dice, que el fruto del Espíritu es fe. ¿Cómo alguien podría bautizarse si no tiene una verdadera fe? ¿Se fija? ¿Cómo alguien podría creer en Cristo si no tiene la fe otorgada por el Espíritu de Dios? Es importante entender que el Espíritu del Señor viene en el instante de nuestra conversión, en el instante en que verdaderamente nos hemos arrepentido, en la que verdaderamente hemos dicho, me voy a bautizar por mis pecados. Ese conocimiento usted no lo puede lograr humanamente. Pensémonos cuando antes nos hablaban de Cristo. Cuando antes la gente nos hablaba de Cristo, era como algo que podíamos, ¿cierto?, atraernos, pero era algo que después lo podíamos dejar de lado fácilmente. Pero no sabemos en qué momento. En algún momento Cristo vino, entró, por medio del Espíritu Santo, entró a nuestro corazón y no pudimos soltarlo. No sé si puede eso, lo experimentó en su vida. Cada cristiano lo experimenta. En un momento que a veces no sabemos cuándo fue, el Espíritu Santo entró y desde ahí nuestros deseos cambiaron. Lo que antes queríamos, lo que antes hacíamos tan normalmente, ahora lo rechazamos de una manera. Eso solamente es porque el Espíritu está en nosotros. Y en alguna iglesia, hermano, usted se bautizó y eso es. Ahora venga, yo le voy a poner las manos para que reciba el Espíritu Santo. Qué ilógico, hermano. Si no fuera por el Espíritu Santo, ni siquiera yo me hubiera podido bautizar, ni siquiera estaría aquí ahora. Porque es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Por cuanto dicen, no creen en mí. Si una persona natural no cree en Cristo, no puede creer en Él, no tiene la capacidad de hacerlo, porque a la hora de creer en Cristo, humanamente, quiere creer a un Cristo a su manera. ¿Y saben lo que las personas que quieren creer en Dios con su propia fuerza, saben lo que dicen? Yo creo en Dios a mi manera. Porque eso es lo que hace el ser humano, distorsiona la imagen de Cristo. Pero alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo para tener una fe genuina, confía en el Cristo de la Biblia. Aunque le sea algo difícil aceptar lo que la Biblia dice, en el fin dice, yo me rindo a lo que Cristo me dice. Aunque no me guste, aunque me duela, aunque me cueste, me rindo a aquel que tan grande amor ha mostrado por nosotros. El Espíritu Santo hace ese trabajo. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación, ¿de qué? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Puede comprender la relevancia que tiene esto?
Dice, elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para. ¿Qué significa que el Espíritu Santo haya entrado en nosotros? Es que Él nos hizo santos, cuando no lo éramos, nos hizo santos. ¿Y cuál es la evidencia de la santidad? No es que usted hable unas palabras enredadas, o que llore, o que grite, eso no es una evidencia. La evidencia más clara de que usted tiene el Espíritu Santo es que usted es alguien que obedece y es rociado con la sangre de Cristo. Es decir, es perdonado. Usted obedece y usted es perdonado. Entonces una persona no puede falsamente decir, no, si yo tengo a Cristo en mi corazón y tengo al Espíritu Santo. Es fácil saberlo. Obedece a Cristo. Si no lo obedece, dude si es cristiano. Pero si usted obedece aunque le cueste, es porque el Espíritu Santo está en usted. No hay otra manera de decirlo. La única manera en que uno pueda ser obediente a Él es si usted tiene a Él viviendo dentro de su corazón. ¿Se fija cómo es diferente entender el Evangelio? Pero cuando entiende la predicación humanista dice, hermano, tenga cuidado con lo que puede hacer porque en cualquier momento se puede perder, no sabemos quién va a ser salvo, no sabemos si usted va a llegar al final, el diablo puede venir, le puede hacer una trampa, puede irse al infierno, puede pasarle esto en su vida, esto otro, pueden aparecer personas que nos saquen del camino, ¿no? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Algún problema, alguna tribulación, alguna angustia, alguna hambre, alguna desnudez, algún peligro, o alguien que nos quiera matar? Lo alto, lo profundo, principado, las potestades, lo ancho, lo profundo, lo porvenir, nada. Dice, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, no hay nada, hermano. Pero esa seguridad solamente la pueden tener quienes tengan el Espíritu Santo, quienes lo tengan. No porque dijeron unas palabras en real, no porque lloraron o gritaron un día, o les pasó algo, no. El Espíritu Santo viene y nos cambia. Y ese cambio es evidente a todas las personas que nos conocen. Por eso, la siguiente parte nos muestra eso, de este mismo verso de la primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Miremos, contemplemos, asombrémonos, percibamos el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Porque cuando merecíamos el infierno, Él nos adoptó en una familia, y no es cualquier familia, es la familia de Dios. Y siendo participante de la familia de Dios, usted se ha puesto como un heredero, Cristo, le ha puesto como un heredero de las abundantes riquezas de su gracia. Romanos capítulo 9, versículo 8, nos habla de esta relevancia que tiene de ser un hijo de Dios. Se fija, si lo entendemos, ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Tiene evidencias muy claras. Romanos capítulo 9, versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos de Dios según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Usted no es hijo de Dios de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a la promesa, sino de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a lo que es espiritual. ¿Por qué el apóstol Pablo dirige eso? Un judío decía, no, yo soy hijo de Abraham, y eso me hace ser una persona salva, ¿no? Como alguno podría decir, yo soy un hijo de un cristiano, y eso me hace ser salvo a mí, no. Usted no hace salvo a nadie, es Cristo quien lo salva a usted. Eso es la relevancia que usted y yo debemos ir comprendiendo, hermano. Los que son verdaderos hijos de Dios son contados según la promesa. Y esa promesa es una predestinación. Si usted lo ve en el texto completo, se va a dar cuenta de eso. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y ahí se va a ir dando cuenta cómo todas estas cosas son un propósito de Dios. Pero en la promesa se caracterizan los verdaderos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así la palabra del Señor, Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todas aquellas personas que son guiadas a hacer la voluntad del Señor.
todas aquellas personas que son guiadas a la Biblia, todas las personas que son guiadas a hacer estas cosas son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo no va a hacer algo contrario a las cosas de Dios, porque es Dios mismo. Entonces, siempre va a haber algo dentro de nosotros. Antes no teníamos eso, pero ahora tenemos algo aquí dentro que no nos deja hacer lo que nosotros queríamos. Algo que está aquí dentro y dice, no, eso no está bien. No está bien hacer esto, no está bien hacer esto otro. Hay como algo dentro de nosotros que nos impide hacer las cosas. Y si la hacemos, viene una profunda amargura en nuestro corazón. Si la hacemos igual, viene una profunda amargura que nos lleva a sentir una culpabilidad y nos lleva de nuevo a la cruz. Pero aquellos que no tienen el Espíritu Santo, por eso vemos tantos farsantes como ese pastor que salía que le pegaba a su mujer y después estaba predicando y todo. Pastores o gente que predica o gente que va a la iglesia, si violan niños y después predican, usted los ve ahí como que no sienten ni un remordimiento. Curas que se violan a niños y después están ahí predicando la palabra. Y usted puede decir, ¿cómo? No tienen el Espíritu Santo, si eso es algo lógico. No tienen ni siquiera a Dios, no tienen nada dentro de sí. Son religiosos nomás. Un religioso, ¿sabe lo que hace? A veces un religioso se empieza a guardar de tantas cosas, pero después llega a un punto que su humanidad lo lleva a cometer cosas peores. Porque humanamente está haciendo las cosas. ¿Por qué? Si usted ve los antiguos curas y todo eso, ¿por qué se pegan? ¿Por qué se pegaban? Porque la humanidad ya no les llegaba a un punto que luchar contra su humanidad era imposible. Y ellos querían luchar por sus propias fuerzas. Pero el Evangelio de gracia nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Nos lleva a descansar en Cristo. Pero alguien religioso no. Como aquellos, ¿cierto? Si usted ve las religiones budistas y todo eso, hacen tantas cosas por su salvación. Hacen tantas y quieren hacer tantas cosas por su salvación. Gente pagando manda, dejándose todas las rodillas destrozadas, o gente caminando kilómetros, haciendo tantas cosas. Usted puede ver ahí religiosidad, porque ellos creen que por su capacidad o por lo que ellos hagan, Dios los va a escuchar. Pero no entienden que el verdadero evangelio es que Dios nos escucha a través de su Hijo. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y si hijos, verso 17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios porque lo obedecemos, porque tenemos el Espíritu Santo y porque también estamos dispuestos a padecer. Y no estamos hablando de padecer que nos pasó un problema, nos pasó un percance. Es padecer por causa del Evangelio. Eso significa, cuando la palabra habla de sufrimiento, entonces no está hablando de que nos va a pasar algo en la vida, un problema o un fallecimiento, como lo he dicho. No está hablando de ese sufrimiento. Está hablando de un sufrimiento por causa del Evangelio. Cuando la gente le dé vuelta la espalda, cuando las personas se rían de usted, cuando las personas le cierren las puertas de su casa, cuando las personas lo abandonen, cuando las personas hagan tantas cosas porque usted es cristiano. Es ahí donde usted está siendo participante en los sufrimientos del Cristo. Cuando lo persigan en su trabajo, cuando la gente, ¿cierto?, empieza a hablar tantas barbaridades de usted, sin que eso sea cierto, está sufriendo por causa de Cristo. Cuando se burlen de su hijo, porque son cristianos, cuando le hagan bullying porque son cristianos y usted sienta ese sufrimiento, ese dolor, ahí usted diga, eso es padecer por causa del Evangelio. Pero hoy en día tienes un sufrimiento, ven en Cristo, pero estamos hablando de un sufrimiento por causa de Cristo. No por lo que cada persona, cada persona en el mundo sufre pérdidas, sufre problemas, sufre cosas, eso es algo que lo sufre todo el mundo. Pero sufrir por causa del Evangelio, llevar la cruz de Cristo, llevar ese sufrimiento, es por causa de Cristo. No por lo cotidiano de la gente. Volviendo, ¿cierto?, a Primera de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿A qué se refiere? Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Para el mundo somos extraños. Para el mundo, una persona cristiana verdadera es como un extraterrestre, es como un desconocido. ¿Acaso no te han dicho alguna vez, desde que eres cristiano,
ya no eres el mismo. Desde que eres evangélico, ya no te conozco. ¿Alguna vez has experimentado que le digan eso? Oye, pero tú antes eres de esta manera y ahora soy evangélico. Y yo no te estoy conociendo ya. Si eres tan diferente a lo que eras antes. ¿Y qué dice el Señor? Si usted es un hijo de Dios, dice, por eso el mundo a usted no nos va a conocer. Porque no le conocen a Él. Por eso la gente nos va a desconocer, nuestros amigos, hermanos. Esto es indudable, no es que usted... La religiosidad, ¿sabe lo que dice? Aléjese de todos sus amigos. Aléjese de las personas del mundo y enciérrese en su casa. Eso lo va a decir la religión. Pero cuando usted es un verdadero cristiano, usted no va a necesitar decirle a sus amigos, váyanse de mi casa porque soy cristiano. No. Ellos mismos se van a alejar de usted porque ya no lo conocen. Porque antes usted hacía otras cosas y ahora no las hace. Entonces la gente, no, ya no es el mismo Daniel, ya no es el mismo tanto, ya no es el mismo tanto. Entonces hay un alejamiento. Y puede existir un cariño hacia la persona y no se pierde el contacto, pero ya no es lo mismo. ¿Me entienden? Porque es importante lo que dice 2 Corintios 5:11, que nos da la claridad de lo que cada cristiano experimenta. Somos extraños para la gente. Somos extraños. 2 Corintios 5:11 dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 5:11. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11 dice así la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sean vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a nosotros, si os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis cómo responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, aquí viene la parte clave, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo lo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguien conocemos, dice, aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nos transformamos, ¿cierto? Él le está hablando a los hermanos. Y ya no son las personas que lo conocíamos antes cuando eran mundanos. Ahora son personas desconocidas. Y si a Cristo antes lo conocíamos de manera carnal, ya no lo conocemos así. Porque antes mirábamos el Evangelio de otra manera, pero ahora que somos cristianos y somos nuevas criaturas, lo miramos de otra forma. ¿Y eso qué es lo que causa? Que la gente nos mire de diferente manera. Nuestros familiares nos miran de diferente manera, nuestros amigos nos miran de diferente manera. Existe el cariño, existen todas esas cosas, van a existir. Porque si son verdaderos amigos, ¿cierto? Siempre existe, pero ya no existe lo que nos unía a estar ahí y pasar más tiempo juntos, porque somos diferentes. Somos diferentes ahora, porque Cristo nos ha cambiado. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, hablando de esto, que ya somos extraños y desconocidos para la gente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Disolución significa un libertinaje. Dice, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Se fija? Le parece cosa extraña. Usted a veces cuando, con su sola presencia, a veces la persona, oye, esta persona es rara, ¿por qué no puede hacer esto? ¿Por qué no puede hacer esto otro? ¿Por qué piensa de esta manera? ¿Por qué no puedes pensar de otra manera? ¿Por qué? ¿Se fija cómo nos vamos encontrando con todo esto? Y es porque el mundo nos tiene que mirar como un extraño. ¿Cómo podemos saber si somos salvos? El mundo nos va a mirar como un extraño.
Y no porque usted va a ir haciendo cosas ridículas, sino porque su pensamiento no es igual que el resto. Todas las hormigas van a un solo lado, pero usted es la hormiga que se levanta y está ahí. Y mientras todos van a un cierto lado, usted no va para ese lado. ¿Y eso qué va a hacer? La corriente del mundo intenta uno arrastrarlo para ese lado, pero uno no es de ese lado. Y aunque a veces uno entiende, de nuevo la palabra del Señor viene y no. Y por eso se cumple lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. El hombre animal no entiende las cosas que son del Espíritu. La persona natural, la persona sin el Espíritu Santo no entiende. Para ellos son locuras, no las pueden entender. Y usted le puede enseñar 1000 veces las cosas y no las van a entender. Usted le puede enseñar todas las cosas, pero no las van a entender porque se han de discernir espiritualmente. Si Cristo no le abre los ojos, ¿quién somos nosotros? Nosotros somos mandados a predicar el Evangelio. Pero quien da la salvación es Cristo. Por eso, antes de predicar, ¿qué debiéramos hacer? Señor, te suplico que abras los corazones. Porque si Cristo no los abre, mi predicación va a ser vacía. Si yo no oro para que Cristo hable y rogarle, no le estoy diciendo que le imponga al Señor que tiene que salvar a alguien, no, suplíquele. Porque Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Usted y yo no lo tenemos. Y mientras sigamos hablando humanamente a las personas, no los van a poder entender. Se han de discernir espiritualmente, es decir, en el fondo, no lo van a decir a nosotros, pero usted le va a mirar la cara y va a decir, no, como que le están haciendo gestos como que uno está loco, una cosa así. Y usted va a mirar que mucha gente no le va a decir, hoy estáis loco por pensar esto, no. Pero usted va a notar que esas personas están queriéndole decir eso. No nos conocen porque no conocen a Dios. No conocen que hemos sido transformados como nueva criatura. La única manera de seguir a Cristo no es a través de una religión externa diciendo tú tienes que cumplir ciertos requisitos, ciertas cosas, no. Sino que la única manera de seguir y servir a Cristo y de ser un hijo de Dios es ser transformado por el Espíritu Santo. Recuerde lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Y vamos a San Juan capítulo 3. No olvidemos lo que el Señor le dijo a Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se fija? Por eso no nos conocen, porque la gente no puede ver el reino de Dios, porque la única manera de verlo es naciendo de nuevo. Y si usted puede ver estas cosas con claridad ahora, es porque es un hijo de Dios. Si no las puede ver con claridad, es porque no lo es. Pero miremos cuál amor nos ha dado el Padre en hacernos llamar hijos de Dios. Y si el mundo no nos conoce, siéntase tranquilo, no conocen a Dios. No les puede obligar a ustedes ni puede hacer algo porque no conocen a Dios. ¿Qué podemos hacer? Suplicarle al Señor que toque su corazón. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado y Señor, si podemos contemplar tu gracia, tu paz, si aún podemos tener fe en ti, es solo por el puro afecto de su voluntad. Miserables éramos, pecadores, merecedores del infierno y del lago de fuego, personas que te hemos ofendido desde nuestro nacimiento, Señor. Muchas veces, cuando una persona quiere seguir a Cristo de manera religiosa, mi Señor, termina siendo lo más abominable y lo más perverso. Señor, líbranos de ser hipócritas, líbranos, Señor, de ser religiosos. Queremos ser verdaderos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no es según la carne. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por voluntad de hombre o por voluntad de mujer, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. La gente no puede ver el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Señor,
Hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir padeciendo por causa del nombre de Cristo. Y no hablo de sufrimientos cotidianos, sino que hablo de cuando las personas nos ignoren, de cuando nuestros amigos nos abandonen, de cuando nuestra familia muchas veces nos mire como un loco, como personas que no están de acuerdo con ellos. Ayúdanos, Señor, a no juzgarles ni desearles el mal, sino a entender que no pueden ver el reino de Dios. Te suplico, Señor, que tengas misericordia de todos aquellos que se han reído de nosotros. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de todas aquellas personas que aún en su mente piensan que estamos locos. Por amor de tu santo y bendito nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no condenarles, sino suplicarles que el Señor les permita ver el reino de Dios. Nos has perdonado tanto, Señor. Nos has dado tanto, Señor. Si llegamos al cielo, cantaremos que éramos viles indignos, y si llegamos al cielo, será solo por el sacrificio de tu Hijo amado. Será solo porque tú, oh Padre, has entregado a tu amado Hijo y nos has predestinado. Será porque tú, oh Espíritu Santo de Dios, nos has transformado, santificado y nos glorificarás en el día, como lo has hecho con Jesucristo. Por amor de tu santo y bendito nombre, Señor, permítanos meditar en estas cosas y en el verdadero Evangelio de Cristo. Que la gracia y la paz de Jesús sean cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Glorias sean dadas a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga. Amén.